Por ejemplo, esta es una serie de números que ustedes están viendo ahí. 1, 2, 3, 4 hasta el 8. Aquí también, aquí van de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 hasta el 16. Aquí los tenemos de 3 en 3, aquí los tenemos empezando en 0, de 3 en 3, y aquí van de 4 en 4. Aquí hay una particularidad, que aquí hay una combinación de letras y un número, pero ese número también es consecutivo para los números que sigan abajo. Estos son series de relleno. Entonces, Excel tiene una posibilidad de que yo rellene automáticamente por medio de las series de relleno series consecutivas, básicamente, vale la redundancia, de números. Entonces, ¿cómo logramos esto de una manera muy fácil? Vamos a abrir un Excel nuevo, un libro nuevo, y estos ejercicios, pues, como les digo, van a haciéndolo ustedes solitos. Voy a cerrar este. Por ejemplo, resulta que ustedes en una empresa tal vez tienen que hacer una numeración de algunos productos, qué sé yo, están vendiendo, no sé, repuestos para carro, entonces, qué sé yo, venden aquí, sé yo, vamos a ver, aquí hay repuesto para carro, bujía, pongamos algo así, bujía. Vamos a poner llantas, qué sé yo, llantas, así vamos a poner aros, vamos a poner aceite y vamos a poner ahí, qué sé yo, algo más, un carburadores, digamos que estamos hablando de carros muy viejos, carburador. Entonces tenemos una lista de elementos que en una empresa ustedes les dicen que los enumeren, que los enumeren. Entonces, ¿cómo los vamos a enumerar? ¿Cómo los vamos a enumerar de manera fácil con Excel? Aquí son 5 nada más, pero imagínense un escenario en que los elementos fueran 500 o 1000 o una lista grandísima de 5000, 10,000 productos que estamos trabajando en una lista y queremos enumerarlos del uno en adelante. Entonces, del uno en adelante. Entonces, eso es lo que se llama una serie de relleno numérica. Por ejemplo, cuando ustedes ponen el número uno aquí, vamos a poner todos, pues yo les sugeriría que hicieran algo así como esto. No tiene que ser exactamente lo mismo que yo estoy haciendo, ¿ah? Pueden hacer otros productos, otros tipos de elementos, nombres de personas, colores, nombres de animales, etcétera, etcétera. Lo que gusten hacer, lo pueden hacer, nombres de países, y vamos a enumerarlos. Entonces, normalmente una persona haría así, uno, y luego dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco. Bueno, resulta que Excel tiene las series de relleno. Como les digo, aquí son pocos elementos, no cuesta nada hacer lo que acabo de hacer, pero vamos a hacerlo así. Vamos a poner el uno nada más y nos posicionamos en la celda donde está el uno, le damos clic ahí a la celda. Recuerden que cuando uno escribe un dato en una celda, mientras no le demos enter, el cursor, que es esta rayita, queda parpadeando ahí. En el momento que yo le doy enter, se puede decir que ya yo salí de la celda. Si yo quiero volver a ingresar a la celda, le doy clic otra vez y la celda está ahí para que yo la edite. Lo que pasa es que el cursor ya no está, ¿verdad? El cursor ya no está activo. Recuerden que en las celdas de Excel no es como escribir en Word, ¿verdad? Que ustedes van y le dan clic en algún lado y siguen escribiendo. Aquí, como vimos, yo estoy por acá y le doy clic aquí. Yo no puedo escribir a la par del uno. Si yo escribo, sustituyo el uno. Entonces, ¿cómo hago yo para escribir a la par del uno si fuera del caso? Bueno, le doy doble clic y me posiciono aquí a la par. Nada más eso es todo. Si quisiera escribir algo, pero resulta que aquí no vamos a escribir nada, nada más lo que estoy diciendo es cómo manipular las celdas para que no se nos enreden. Bien, cuando nosotros tenemos una celda de Excel seleccionada, el puntero, que es esta cruz blanca que anda por aquí, sobre la celda, en diferentes lugares va a cambiar de aspecto. Alrededor de la celda cambia a cuatro cruces, una para arriba, otra para abajo y dos a los lados. Pero cuando yo estoy en la esquina inferior derecha, aquí derecha, se convierte en una cruz negra. Vean el cambio en su Excel, por favor. Cuando yo llevo el puntero, recuerden que esto se llama el puntero. El puntero es una cosa y el cursor es otra. El cursor es donde parpadea. El puntero es el movimiento que corresponde al mouse, ¿verdad? Donde yo muevo el ratón y se mueve algo ahí, ese es el puntero. El puntero en Excel, en el área de trabajo de Excel, es una cruz blanca. En la celda, alrededor, son cuatro cruces negras y en la esquina inferior derecha es una cruz delgada negra. Entonces, cuando yo presiono aquí, en este momento, en esa esquina inferior derecha, con el clic izquierdo, yo puedo, sin soltar el clic izquierdo, arrastrar hacia abajo.
A ver, yo les invito a hacer ese movimiento que toman aquí el clic izquierdo y arrastran hacia abajo. Pero eso sí, tienen que tener la seguridad de que tengan una cruz negra aquí. Si no la tienen, no va a funcionar. Lo que va a pasar es esto. Eso no es lo que estoy pidiendo. Si lo toman de aquí, lo que va a pasar es que mueven el uno a otra celda. Tienen que tomarlo de la esquina inferior derecha. Si alguien tiene dificultades para hacerlo, me dice para verificar. Esquina inferior derecha y presionamos hacia abajo, arrastramos hacia abajo sin soltar el clic izquierdo. Bien, vean que cuando yo hice este movimiento hacia abajo, se copió el uno, se copió el uno a todas las celdas. ¿Por qué? Porque la opción de arrastrar un elemento de la esquina inferior derecha hacia abajo, lo que quiere decir es que estoy copiando el contenido de esa celda. Si la celda contiene un número, copio el contenido a otra celda. Si la celda tiene una palabra, por ejemplo, una palabra, yo pongo aquí un nombre. Por ejemplo, uno de ustedes se llama minor, ¿verdad? Yo pongo minor y aquí hago así. Entonces lo que hago es copiar minor a diferentes celdas, ¿verdad? Si yo pongo aquí Gretel y aquí en la esquina inferior derecha presiono clic izquierdo y lo muevo para acá, copio Gretel a otra celda. Si lo copio para acá, copio Gretel a muchas celdas. Porque esta acción es copiar, básicamente copiar. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? El uno lo tomé de la esquina inferior derecha, clic izquierdo presionado y arrastré hacia abajo. Lo que hice fue copiar el número uno. Pero eso es una copia. Lo que necesitamos es una serie de relleno. Le voy a poner aquí el nombre, serie de relleno. Y ahorita les explico por qué ustedes no me van a enviar esto a mí. Serie de relleno. Cuando yo tengo esto aquí hecho, seleccionado o arrastrado hacia abajo, aquí hay un cuadrito abajo, pero lo voy a hacer desde el principio. Voy a hacerlo desde acá. Este cuadrito es el que necesito, no el otro. Este, porque en este hice la copia hacia abajo. Cuando yo le doy clic a este cuadrito, me salen opciones del relleno. ¿Cómo voy a trabajar este relleno? Y la que está marcada dice copiar celdas. Sin embargo, hay otras opciones abajo. La segunda dice serie de relleno. La otra dice rellenar formatos solo. No nos enredemos ahí. Rellenar sin formato y relleno rápido. Vamos a quedarnos nada más en la segunda. Si yo en lugar de la primera, que es copiar celdas, le doy clic a serie de relleno, lo que hago es una serie consecutiva. Denle clic para que vean cómo cambia esto de unos a 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hice en lugar de una copia, una serie de relleno. ¿De acuerdo? Si alguien no lo logra hacer, pues por favor me dice para yo devolverme. Recuerden que en el curso les voy a estar pidiendo prácticas en algún momento y en el examen tenemos que manejar conceptos como este bien para facilidad, para agilidad. Porque si yo les digo en un examen, por ejemplo, que me enumeren los datos de una lista, si no saben hacer una serie de relleno, van a perder tiempo poniendo uno, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta donde llegue, ¿verdad? Entonces, esto es una serie de relleno. Resulta que yo lo que hice fue enumerar 5 elementos. Pero ahora lo que quiero ya no es enumerar 5 elementos, sino sencillamente hacer series de relleno con números. Y por ejemplo, yo pongo ahora 2. En lugar de un 1 pongo un 2. Si yo tomo esta celda donde está el 2 de la esquina inferior derecha y arrastro hacia abajo, yo copié el 2 a las demás celdas. Eso es lo que estoy haciendo, copiar el 2 a las demás celdas. Pero si yo lo que quiero es hacer una serie de relleno, entonces yo vengo aquí a ver qué opciones tengo. Serie de relleno. Pero vean lo que va a pasar. 2, 3, 4, 5, 6. La serie de relleno por defecto de Excel es de uno en uno. Okay, si yo puse 2 o pongo 3 o pongo un 1 o pongo lo que sea y hago la serie de relleno, lo que hace Excel es a partir del 2 o del 3 o del 4 o del 5 ir de uno en uno. Bueno, pero ¿qué tal si yo en lugar de querer hacer que Excel vaya de uno en uno, quiero que vaya de dos en dos? Entonces voy a hacerlo un poquito más pequeño aquí para que podamos verlo bien. Voy a hacer esta serie de relleno un poquito más larga
hasta 10, hasta ahí. Ahora yo quiero llegar de 2 hasta aquí, pero de 2 en 2. Entonces, ¿cómo hago yo para hacerlo rápidamente? Como les digo, aquí es una lista muy corta, es muy pequeña, pero ¿qué tal si yo quisiera hacer una lista larga y que los números consecutivos, perdón, los números de la serie no fueran consecutivos de uno en uno, sino de dos en dos? Después del 2 seguiría el 4. Entonces yo pongo el 2 y el 4, nada más. Con esos dos es más que suficiente. Entonces, estos dos números juntos, los selecciono los dos, y así como están, tomo de la esquina inferior derecha y arrastro hacia abajo. Entonces, ¿qué hicimos? Y ahora los ejercicios que vamos a elaborar ahorita, vamos a hacerlos, cada quien lo va a hacer. Estos ejercicios que vamos a hacer a continuación, no me los pueden enviar. O sea, no me los van a enviar porque voy a confiar en que ustedes los van a hacer. Eso es básicamente. Si alguien me quiere mandar una foto, una fotito de lo que está haciendo, para mí sería genial, pero no se los voy a pedir como parte ya, digamos, de lo que es requisito. ¿Por qué? Porque lo que vayamos a ver ahorita, no, al pasarme ustedes el archivo, ya yo no puedo ver cómo lo hicieron. Entonces eso ya los voy a explicar. De momento lo que necesitamos es cerrar esto y dejar esto. Voy a cerrar el otro.